días, el Señor les bendiga, hermanos. Hoy es día domingo, día en el cual nos reencontramos para compartir de la palabra de Dios. Estamos en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Esta es la Iglesia Bautista Bíblica de Fe y damos muchas gracias al Señor por el cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros. Antes de compartir del tiempo de la palabra, les invito a tener un tiempito de oración. Si me acompañan, Padre Celestial, muchísimas gracias, oh Señor, por la salvación que tú nos has dado y agradecidos, oh Señor, por un nuevo día, una nueva semana que podemos comenzar. Pedimos a ti, oh Señor, que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros, en especial aquellos que tienen dolencias físicas, que tú les restaures, oh Señor, y aquellos que aún están sin Cristo, Señor, que tú te reveles a sus corazones. Pedimos, oh Señor, que esto que se diga, se enseñe hoy, sea primeramente para honrarte y glorificarte y también sirva, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Oh Señor, que seas tú hablándonos y siempre sea tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si usted tiene su Biblia por allí, me gustaría, si puede acompañarme, y es tan amable, al libro de los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, desde el versículo 10 en adelante al 13, dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los más reconocidos pasajes bíblicos, pero no solamente nos vamos a detener en esa cita, en ese versículo. Hermanos, cualquiera de nosotros, si en esta mañana se nos pregunta qué necesitamos para ser feliz, a los cristianos y a los incrédulos, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta? ¿Qué necesito para tener una vida de felicidad? Seguramente la mayoría de nosotros responderíamos diciendo que necesitamos hoy día tener una mayor o una mejor, un mejor ingreso en lo económico. Seguramente también podríamos decir, mi felicidad se completaría si yo pudiera tener mi propia casa, mi propio techo, un terreno donde pueda ser, incluso con mis manos, mi propio hogar. O mi felicidad se vería completa si ya al tener mi casita puedo tener una casa un poco más grande, ampliarla un poquito más para los hijos, para la comodidad de la familia. Alguno quizás diría, bueno, yo para mí, completar mi felicidad me gustaría tener un vehículo nuevo o conseguirme uno un poquito mejor del que tengo. Hay un sinfín de respuestas para una sola pregunta. Pero la palabra de Dios nos menciona una verdad espiritual que la mayoría de nosotros lastimosamente no la tomamos en cuenta. Es verdad, hermanos, que esto, valga la redundancia, es una gran verdad y la quiero resumir en dos declaraciones. La primera, hermanos, para el inconverso, para el incrédulo, para aquel que aún no conoce a Cristo como su Salvador, lo que necesita en su vida es justamente eso, reconocer a Jesús como su Salvador, confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Lo que toda persona necesita, cualquiera de los mortales que estamos en esta tierra, necesitamos
esto, necesitamos reconocer a Jesús y confesarlo como nuestro Señor y Salvador, para recibir esa salvación que Dios quiere darle por medio de Jesucristo. De nada nos servirá a nosotros, de nada le sirve a usted si aún está sin Cristo tener todo el dinero del mundo, tener todas las posesiones del mundo, si al final pierde su alma. Y para el cristiano, ¿qué necesita entonces el cristiano? El cristiano necesita aprender de una buena vez a tener contentamiento con lo que tenemos, a estar agradecido de todo corazón, a tener gozo en las diferentes etapas o circunstancias que nos rodea en esta vida. El apóstol Pablo dice que la vida es cambiante. El apóstol Pablo nos menciona que necesitamos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, lo dice en el versículo 11 que recién leímos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hoy hay muchos que llaman a esta palabra de contentarse, la llaman como resiliencia. Y la resiliencia es, para la psicología, es la capacidad que la persona tiene de superar una circunstancia que es traumática, para superarse, para salir hacia adelante. Eso es lo que el mundo está diciendo acerca de esta palabra, resiliencia, que para usted y para mí, siendo hijos de Dios, es contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento, hermanos? Para el Hijo de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del contentamiento? Lo acabamos de leer, hermanos, en estos versículos, la palabra ahí, contentarme, dice, he aprendido a contentarme. Aparece en estos versículos y viene de la palabra del griego, eutarques, que esa palabra tiene el sentido de ser independiente, es decir, que no depende de algo o de alguien. Pablo, en este libro, en esta carta a los filipenses, nos dice que él ha aprendido a no depender de las circunstancias. Él no depende de otros. Él ha aprendido a confiar y a fortalecerse en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no cambia. Todo lo demás en nuestro ámbito que nos rodea, todo puede cambiar. De hecho, todo cambia. Las personas cambian, su manera de ver, su manera de pensar, su manera de manejarse, todo eso cambia. Pero el apóstol Pablo dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, mi situación, dice él. El salmista nos dice en el Salmo 102, el versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Dios, hermanos, no cambia. Entonces nosotros debemos de contentarnos no por las circunstancias, no por las situaciones, no por quienes nos ayudan o nos dejan de ayudar, o quienes nos socorren o quienes no. Debemos aprender a confiar y a fortalecernos en Dios. Porque Él no cambia, dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. El contentamiento para el cristiano significa aprender que nuestra felicidad o nuestro gozo, nuestra paz no depende de una época específica en nuestra vida. No depende, hermano, de las circunstancias o de
las etapas que vamos quemando en esta vida. Yo en mis años tanto era más feliz que ahora. Yo he sido más feliz en otro tiempo que ahora. No, hermano. Como hijos de Dios debemos aprender a entender de una vez por todas, tener ese conocimiento que no depende de épocas ni de circunstancias. Depende de Dios. Depende de sus promesas, de su cuidado, de los propósitos que Él tiene, de los planes que Él tiene para nuestra vida. El salmista también dice en el 138 del libro de los Salmos, el verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y el libro de Jeremías dice en el capítulo 29, el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, Jehová va a cumplir su propósito. Él tiene misericordia y su misericordia es para siempre. Eso no cambia, eso es inmutable, no varía, no tiene variación. Como segundo punto, hermanos, me gustaría compartirles que el contentamiento en la vida del cristiano significa comprender la diferencia entre lo que quiero y entre lo que necesito. Ambas cosas totalmente distantes una de la otra. Uno es lo que yo quiero y otra es lo que realmente necesito. Si me acompaña en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 6 en adelante dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es triste, hermano, pero es una gran realidad que muchos cristianos viven, valga la redundancia una vez más, tristes, amargados, porque no tienen lo que quieren. ¿No? Muchas veces decimos, es el deseo de mi corazón. Cuidado porque engañoso es el corazón. Pero no somos capaces como cristianos de reconocer ni agradecer a Dios por lo que Dios tiene y ya nos ha dado, porque nosotros necesitamos eso, Dios nos lo ha dado. O sea, estamos enfocándonos más en las cosas que quiero y estamos descuidando de agradecer a Dios por lo que Él ya me ha dado. Debemos reconocer que nuestro Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades y tenemos que confiar en que Él lo va a hacer. Dice en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte. Dios, hermano, no se ha comprometido en cumplir nuestros caprichos. El Señor sabe que muchas de las cosas que pedimos de corazón a Dios nos van a hacer daño, nos van a dañar. Él conoce esas cosas y sabe qué son las cosas que nos convienen, que nos sirven, que nos edifican y cuáles son las que nos dañan, nos hieren en nuestra vida. El Señor sabe muy bien cuáles cosas son de bendición y cuáles son para destrucción de nuestra vida o de nuestra familia.
Pero muchas veces, como le dije recién, tenemos el engaño en decirnos, bueno, esto es algo que yo quiero de corazón. Y mi corazón no me engaña. Si Dios, hermano, te ha dado todo lo que necesitas, si Dios te ha dado la oportunidad incluso de tener algunas cosas más o extras, y te lo ha dado porque Él así lo ha querido, no te llenes de soberbia, no pongas tu contentamiento en esas riquezas, porque esas riquezas son inciertas. Pero Dios es para siempre. Esas riquezas y esas oportunidades van y vienen, pero Dios permanece en nuestra vida para siempre. En el libro de Primera de Timoteo también, en los versículos más adelante que leímos del capítulo 6, el verso 17 dice, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestra esperanza, hermanos, nuestro contentamiento debe estar no en las riquezas, sino en Dios, en el Dios vivo que nos da todas las cosas con abundancia. Una cosita más, hermanos, y hay unos pasajes que quiero leerles hoy, es que el contentamiento significa aprender a confiar que a pesar de las circunstancias que estamos, Dios, hermanos, está con nosotros. A pesar de la circunstancia que estemos viviendo, Dios está con su gente, con su pueblo, con sus hijos. En el libro de Habacuc, el capítulo 3, el verso 17 dice, unos pasajes muy conocidos, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. En este tiempo, hermanos, en el cual Habacuc profetiza, el pueblo de Dios estaba pasando por una situación muy difícil a causa de las malas decisiones del pueblo, a causa de la rebeldía que el pueblo tenía para con Dios. Se estaban viviendo tiempos de escasez, situaciones que podrían llegar a ser aún más difíciles. Y es por eso que Habacuc clama a Dios, declarando que su alegría, su gozo, su contentamiento no está ni en la higuera, no está ni en las vides, ni en los olivares, ni en los animales, sino que está en Dios, en Jehová, su Dios. Su contentamiento, su alegría, su paz y su gozo no están en aquellas cosas materiales, físicas, sino que está en Dios. Y así nosotros, hermanos, debemos de confiar, ya sea en la circunstancia que estemos viviendo, sean por causa de nuestras malas decisiones, sea por causa de nuestros propios pecados, o sean por situaciones que Dios ha permitido, que no dependen de nosotros. Hermanos, nosotros estamos en una pandemia, en una situación crítica mundialmente, y no fue por culpa mía ni por culpa suya. Esto es algo que Dios así lo ha permitido, esta situación la ha permitido el Señor.
¿Y en dónde va a estar nuestro contentamiento y nuestra confianza? Deben estar puestas en Él. Porque a pesar de lo que los demás puedan decir, a pesar de lo que el mundo pueda decir de Dios, Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos va a abandonar y Él estará con nosotros todos los días porque Él así lo ha prometido. Entonces mi gozo, mi contentamiento, mi alegría va a estar en Dios. Como hijo de Dios, como su hijo, debo reconocer que Él nunca me ha abandonado. Podemos ver nosotros en la historia de la palabra de Dios, en los libros de la historia de Dios, que Dios es el Dios de esa historia, pero el Dios es el mismo Dios de mi historia, de su historia, de tu historia, hermano. Bueno, Dios ha permitido ciertas cosas para que aprendamos a depender pura y exclusivamente en Él. Y posiblemente usted debiera decir, amén, por eso. Porque todo lo que vivimos, Dios lo permite, para que aprendamos a vivir y depender solamente de Él. Porque todo lo demás pasa, todo lo demás es cambiante, todo lo demás hoy es y mañana no. Las personas cambian, los hombres y las mujeres pasan, pero Dios y su palabra permanece para siempre. Entonces, usted y yo debemos de vivir en contentamiento para con Dios. Vamos a tener una palabrita de oración para despedirnos. Padre Celestial, muchas gracias, oh Señor, por permitirnos compartir este tiempo en tu palabra. Seas tú honrado y glorificado con nuestras vidas. Que, Señor, tú nos utilices para compartir de tu palabra y llegar a aquellos corazones que aún están sin Cristo. Gracias porque tú nos has perdonado y has permitido que tu Hijo Jesucristo muera en aquella cruz derramando su preciosa sangre. Señor, protege a las familias, a los hermanos en la fe, a nuestros amigos, donde quiera que se encuentren. Y que, Señor, tu palabra sea compartida por todos lados, por todos los rincones de nuestro país, del mundo entero, Señor. Te pedimos esto, dejándolo en tus manos para que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, esperamos en el Señor con prontitud poder reencontrarnos en el salón, en nuestro local. Oramos al Señor por toda esta situación por la cual estamos viviendo y recordamos en oración a nuestros hermanos en la fe. Y quiero darle ánimo, decirle que siga confiando en el Señor, que Él está allí con usted y Él no se ha olvidado y no le ha abandonado. Y animarle a que próximamente podamos estar en contacto, posiblemente por medio de este sistema, y le doy gracias al Señor por su protección y su cuidado. Y le pido, hermano, que se cuide también y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.